posible. todo. Me preguntan acá cómo se pagaría la deuda del préstamo de emergencia, que son de 400 millones probablemente más de préstamos ok, espérate. Son de 400 millones probablemente y vienen del Fondo Monetario Internacional. Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿cómo te aseguras que la gente terminará pagando lo que es y que no haya una suma más alta en el cobro de esas cosas? Bueno, esa es la pregunta más compleja de todas, pero la más fácil de responder. Y es de que realmente no nos va a costar, la mayor parte del plan, la mayor parte del paquete no nos va a costar nada. Porque, digamos, hemos hecho una moratoria legal de 3 meses sin pagos de agua, 3 meses sin pagos de luz, 3 meses sin pagos de teléfono, 3 meses sin pagos de alquiler de casa, 3 meses sin pagos de alquiler de préstamos bancarios, tarjetas de crédito, casas que te venden electrodomésticos, vehículos, motocicletas, en fin, todos los pagos, alquileres, todos los pagos se suspenden por 3 meses, pero no es que los vaya a pagar el gobierno, ni tampoco que la gente los va a tener que pagar al 4.º mes, sino que diseñamos, básicamente fue creatividad, porque diseñamos una forma en la que, un ejemplo, si tú tenés una hipoteca de 20 años y ya pagaste 7 años, por decir, entonces esos 3 meses no los vas a pagar. Esto es Órbita y en TV. el 4.º mes nadie va a tener dinero para pagar 4 cuotas. El canal de Entonces lo que haría el noticias. banco es diluir entre los 13 años restantes esas 3 cuotas. Y al diluir 3 cuotas, 3 meses entre 13 años, pues la diferencia que no la van a sentir, va a ser probablemente 5 o 3 dólares más en la cuota de la casa. Y es sin intereses, es decir, tienen que diluirlo sin intereses en los próximos 13 años. Entonces la gente no va a sentir el pago. Igual pasa con la luz. Si alguien paga, por ejemplo, por decir algo, 20 dólares de luz, entonces estos 3 meses no pagan nada, son 60 dólares, parecería mucho, pero en ese caso la distribuidora de energía eléctrica se lo va a diluir en 2 años. Entonces al final los 60 dólares se diluirían en 24 meses, estarías hablando de 2 dólares 50. Entonces en lugar de pagar 20 dólares van a pagar 22 dólares 50 en los próximos 24 meses después de la crisis. Pero ahorita la gente, lo importante es que ahorita, ahí después vemos si le regalamos incluso los 2 dólares de subsidio, pero ahorita lo importante es que la gente sepa que en esta crisis, donde lo más importante es que nos quedemos encerrados en la casa, yo sé que es feo, es desesperante, pero hay que hacerlo por la salud de uno, por la salud de la familia, por la salud de nuestros seres queridos, para la salud de nuestros pueblos que no tienen sistemas de salud para soportar lo que viene. Lo más importante es quedarse en casa. Entonces necesitamos, si la gente no tiene que pagar luz, no tiene que pagar agua, no tiene que pagar teléfono, internet, cable, carro, moto, alquiler, etcétera, tarjeta de crédito, préstamo bancario de su negocio, préstamo bancario de su casa, hipoteca, lo que sea, personal. Si no tiene que pagar nada de eso, básicamente lo único que le queda para pagar es la comida. Y entonces, porque esa ningún mercado, ningún supermercado te la va a regalar. Entonces, y repartir comida con el gobierno, eso no funciona. Se da mucho al robo, se da mucho a que no llega toda la gente o a que las raciones de comida sean muy pequeñas. Lo hemos visto en otros países. Aquí pasó con el huracán bastante y ahora con los terremotos. Pero sí. Correcto, las raciones de comida no necesariamente, además hay gente que tiene bebés y los bebés quieren una comida especial o tienen ancianos que no pueden comer la misma comida que... Entonces, lo que se va a hacer es depositarles 300 dólares por mes a todas las familias que clasifican en escasos recursos, que es el 75% de la población. Son 1.5 millones de hogares. Eso es lo que dicen que va a costar 450 millones, con 1.5 esos 300 millones por 300 dólares. Esos 300, eso es lo que dicen que va a costar 400 millones. Y los pagos de electricidad, agua que se están evitando y demás, eso no tiene un costo. No, el costo lo va a pagar diluido sin intereses en los próximos 2 años, en los casos de agua y luz, y en los casos de préstamos, si son mayores de 2 años, en todo lo que falte del crédito, y si es menos de 2 años, 2 años. Y entonces, y el de los 300 dólares es el que es en 13 años. Los 300 dólares que va a dar el gobierno, esos sí son pagados por el gobierno. El gobierno va a sacar de su liquidez y va a pagar 450 millones que no lo va a recuperar. O sea, eso no lo tiene que pagar nadie de regreso. El dinero de la comida ¿Va a pagar cuántos millones?
El gobierno va a distribuir 450 millones a 1.5 millones de hogares, $300 cada uno. Pero ¿qué es lo que están alegando que es del Fondo Monetario Internacional? Yo para entender, porque como me hacen la pregunta, no tengo varias acá y esa es una. Sí. Lo que te quise explicar es que la mayor parte del paquete, luz, agua, teléfono, todo eso, no va a salir de ningún préstamo, sino que el financiamiento lo va a tener que hacer la misma empresa por obligación, por ley. Entonces cada empresa va a tener que absorber. Por ejemplo, si una empresa vende carros y te dio un carro a 5 años plazo y ya pagaste un año, esos 3 meses no te pueden cobrar, no te pueden quitar el carro y tienen que diluirte los 3 meses que no pagaste en los 4 años que falta para que pagues tu carro. Entonces, los 98 meses restantes lo va a absorber la empresa y no te puede cobrar intereses por ley. Entonces, todo eso, el 80% del paquete no lo va a pagar el gobierno. En la otra parte del paquete, que son los $300, eso es lo que va a pagar el gobierno y ese es el endeudamiento que el gobierno va a tener, que son 450 millones, pero para un paquete de más de 3.000 millones de alivio, que el gobierno ponga 450 y que todo el resto lo pongan las grandes empresas, pues a mí me parece sí, a mí me parece genial. Yo quiero entender por eso mismo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda en Puerto Rico, que es una supuesta deuda, o sea, los números varían porque todavía no podemos auditar, esos son otros cantares, no quiero entrar ahí para no meterte dentro de nuestra situación, pero prácticamente estamos esclavos de una deuda. Entonces, mi miedo es ese, que obviamente es muy difícil maniobrar y tratar de dejar a todo el mundo contento y sacar de aquí para sacar de allá, pero es para que la gente esté clara de que, bueno, están 3 meses, pero están entrando una deuda masiva o no, y esa era como que la pregunta de lo que veo aquí. Sí, René, 450 millones es mucho dinero para cualquiera, imagínate, 450 millones. Pero realmente en nuestros países se ha dado muchísimo más dinero para salvataje de empresas grandes. En El Salvador, por ejemplo, para salvar los bancos, se les dieron más de $3.000 millones y el pueblo no dio nada de ese dinero. Y nadie protestó cuando se le dieron los $3.000 millones para el Fondo de Saneamiento Financiero, así se llamó FOSAPI, era un fondo para salvar la banca, se le dieron $3.000 millones y nadie dijo nada. Y ahora que estamos dando 450 millones, que va directamente al 75% de la gente, que es de clase media baja para abajo, que es 3/4 partes de la población en el caso de nuestros países. Entonces yo digo, ¿por qué cuando damos miles de millones a los que ya tienen para vivir 40, 50 vidas, no hay protesta o la gente ni siquiera se da cuenta, y cuando vamos a dar 450 millones, que es bastante, pero comparado a lo que se ha dado a grandes empresas no es nada, la gente lo cuestiona más? Es decir, yo siento que al final de cuentas, pues no para eso está el gobierno, para aliviar y no, o sea, ¿cuánto vamos a ocupar las cosas de emergencia? Por ejemplo, esta liquidez de emergencia, ¿cuándo la vamos a ocupar si no es ahora? Precisamente la emergencia es ahora, y la gente más pobre es la que está pagando más, porque alguien que tiene dinero, que con solo que tenga una tarjeta de crédito con dinero disponible, puede estar en cuarentena en su casa, puede pedir comida a domicilio, puede comprar en el súper, tiene todo. Pero alguien que vive como en nuestro pueblo en Latinoamérica, Puerto Rico un poco menos, pero en toda, tú sabes que la pobreza que hay en Puerto Rico, en El Salvador, bueno, hay unos países más pobres que otros, pero la pobreza es muy dura. Y hay mucha gente que vive, el que hace caricaturas en el parque, si el parque está vacío y él no puede estar en el parque, no come hoy. Entonces nosotros tenemos que llevarle esos $300 para que por lo menos pueda comer. Y claro, no va a comer excelente con $300, pero por lo menos va a poder comprar comida. Y como no va a pagar agua ni nada, pues por lo menos va a subsistir. Ayuda como te digo, la iniciativa es nueva, por eso yo creo que se hizo viral y por eso yo mismo me interesé, ¿entiendes? En preguntarte sobre esto y nada, hay varias preguntas más, pero me queda más claro que va a ser diluida, que no es una cosa que la gente va a tener que pagar a gran escala de cantazo, ¿sabes? Para que también todo el mundo salga de duda. Entonces, te iba a preguntar si nos podía decir cuántos diagnósticos diarios se están haciendo para ver en qué situación se encuentra la salud del país. Sí, ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios. Esa es la máxima capacidad de laboratorio eran 50. Ahora estamos haciendo 2 turnos y hacemos 100 diagnósticos diarios.
Hay unas nuevas máquinas que pueden procesar 8.000 diagnósticos diarios, pero ese equipo todavía no lo tenemos. Ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios, que es bastante pues para un país como el nuestro. Sin embargo, ya ahorita la OMS ha dicho que hay 3 cosas que son vitales para defendernos de la pandemia. Uno es hacer muchas pruebas para identificar los casos y aislarlos para que no sigan contagiando. La segunda es la cuarentena, que debe ser lo más grande posible. Y la tercera es preparar nuestros servicios de salud, que tú sabes, cuando han pasado catástrofes, y lo que viene es más fuerte de los terremotos, de los huracanes y de todo lo que hemos visto, es más fuerte, y nuestro sistema de salud no está preparado. Ahorita está viendo en Nueva York pues es la capital del mundo, dice alguna gente. No saben qué hacer. El gobernador de Nueva York, que ya es de todo el estado, ni siquiera la ciudad, acaba de decir que no alcanzan las camas en los hospitales. Ayer estaba pidiendo 20.000 camas más, ahora está pidiendo 40.000 camas hospitalarias más. Es decir, en Nueva York tienen a la gente en el suelo. No hay unidades de cuidados intensivos, es decir, no pueden entubar a la gente para que pueda respirar. Y estás hablando del primer mundo, ni siquiera Estados Unidos, estás hablando de Nueva York, que Nueva York está mejor, que en teoría, económicamente, que muchos de los otros estados, y no dan abasto. Y meten nuestros países. Eso, aquí hay una pregunta relacionada con eso, pero que puedo saltar porque estamos hablando de Nueva York, y como que yo estaba buscando, obviamente, busqué un poco de información de los últimos viajes y lo vi con Trump. ¿Cómo usted cree que Trump se ha desenvuelto, ha trabajado esta situación de la pandemia, en muchos niveles? Uno en el nivel a nivel salud y de preocuparse de la misma manera que usted se está preocupando, y lo otro, cómo ve el hecho de que pues la cuestión de llamar al virus, en vez de coronavirus, el virus chino, de momento llevó eso a un racismo bastante grande contra los asiáticos en la misma ciudad de Nueva York, donde hay videos de gente pegándole, gritándole, maltratándolo. ¿Cómo usted cree que él ha bregado esta situación de la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo le he advertido ¿cuándo fue? Hace 2 días la cadena. Bueno, ¿cuántos días hicimos una cadena? El sábado hicimos una cadena nacional, que es básicamente salir en la televisión y en las radios y también en las redes. Y yo hacía una proyección de Estados Unidos. En el sábado de Estados Unidos tenía 24.000 o 23.000 casos tenía el sábado de Estados Unidos reportados. Y yo dije, para el 24 de marzo Estados Unidos va a tener 47.000 casos. Y hice una proyección, que obviamente no la tengo aquí, pero hice una proyección, la voy a subir en mi Instagram después. Hice una proyección donde Estados Unidos iba a tener 47.000 casos hoy, y iba subiendo, y dentro de 30 días iban a tener 24 millones de casos. Cuando yo mostré esa proyección, dije que Estados Unidos, si no hacía algo rápido, iban a llegar en 30 días a 24 millones de casos. Mucha gente, la mayoría de gente pues lo tomó en serio, pero mucha gente empezó a decir, es alarmista, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a ser tantos casos tan rápido? Imposible. Bueno, hoy ya reportó Nueva York, Estados Unidos, reportaron 50.000 casos. Es decir, todavía en nuestra proyección nos quedamos 3.000 abajo. Y dentro de 3 días, el 27 de marzo, Estados Unidos va a tener 100.000 casos. Y el 30 de marzo, Estados Unidos va a tener 200.000 casos. Y así hasta llegar a 24 millones de casos en 30 días. Entonces, el problema es de que al tener 24 millones de casos, tenés que hospitalizar 4.800.000 personas. Estados Unidos no tiene 4.800.000 camas para hospitalizar, ni por cerca, ni la cuarta parte de eso. Y por lo tanto, mucha gente va a quedarse en los suelos de los hospitales, o atendiéndolos en las casas, o dejándolos morir, porque no va a haber, en el país más poderoso del mundo, con todo el dinero del mundo, no van a ser capaces de atender la pandemia si no detienen ya ahorita la actividad económica, el 80% de la actividad económica, y mandan a cuarentena a toda la población, no solo la población de California y parte de la de Nueva York y la de Chicago, sino que toda la actividad económica, el 80%. El impacto económico lo vamos a tener. Es que yo se lo decía a los empresarios de aquí, y se lo digo a los que nos estén oyendo ahorita, yo sé que nuestros targets no son muchos los empresarios, pero digamos que hay unos días, ¿de qué nos va a servir el dinero en la tumba? Es decir, yo le decía a un empresario muy fuerte de aquí, los aeropuertos van a estar cerrados en 15 días.
Ningún aeropuerto va a estar abierto en 15 días. Y probablemente las camas de unidades de cuidados intensivos van a estar llenas. Usted tiene 75 años. Si usted dentro de 15 días necesita una cama de unidad de cuidados intensivos y usted llega y le dice al paciente que está entubado respirando, le dice, te doy $100 millones por esa cama, el paciente que hace todo le dice, no, ¿para qué quiero 100 millones? Si me desentuban me muero. Entonces usted no va a poder comprar una cama ni con $100 millones, ni con 500. Y entonces, ¿por qué mejor no hacemos algo ahorita que todavía podemos hacer y con dinero podemos mantener gente en su casa, podemos hacer campañas de concientización, podemos llevar alimentos, podemos preparar los hospitales, podemos comprar medicamentos? Ahorita el dinero todavía tiene valor, pero cuando la pandemia crezca más y cuando ya no hayan camas, cuando ya no hayan unidades de cuidados intensivos, cuando ya no hayan ventiladores mecánicos que puedas comprar ni con todo el dinero del mundo simplemente porque se acabaron y te dicen para hacerlos necesitamos 3 meses, ahí no va a haber dinero que valga. Pues vas a poder tener todo el dinero del mundo y simple y sencillamente no va a haber una cama hospitalaria para que te atiendan. Es más, como va a haber cuarentena mundial, si un ser querido tuyo se muere, y esto cuando cada vez que pienso en esto, ¿no? Pienso que quisiera despertar de la pesadilla, pero cuando muera un familiar, y eso ya está pasando en Italia y en España, cuando muere un familiar, no te dejan irlo a ver al hospital, porque tú estás en cuarentena, no te dejan irlo a ver al hospital, no te dejan despedirte de él, se muere y no puedes velarlo. Nosotros estamos acostumbrados a que ese sufrimiento de que se muere un familiar, por lo menos lo procesamos con una velación, con un entierro, con... pero en resumidas cuentas, entiendes que como que un poco Estados Unidos está pagando el precio de quizás la irresponsabilidad de Trump de no haber sido duro quizás con las medidas que uno debe tomar en torno a esta situación de pandemia. Como que entiendes que no, sí. Estados Unidos actúa ya. Van a poder parar la mayoría de los casos, porque la ventaja es de que, bueno, no la ventaja, pero la fórmula es de que cada 3 días se duplica el número. Entonces, no es lo mismo que se duplica. Ahorita tienen 50,000. En 3 días van a ser 100,000. 3 días después van a ser 200,000. Entonces, Estados Unidos puede manejar 200,000 casos, porque serían de esos 200,000, solo el 20% va a hospitales. 3 días después van a ser 400,000. Ellos pueden manejar 80. Ahora mismo está elevadísimo, pero por eso correcto. La pregunta era esa. Pero cada vez va a ser el doble. Y al final de cuentas, cuando sea 2 millones, 4 millones, 8 millones, 16 millones, ya no los van a poder manejar y ya no va a ser demasiado tarde. Y aunque pongas cuarentena en ese momento, no vas a ver resultados hasta 15 días después, porque como el virus tarda 15 días en incubar, pones cuarentena total ahorita, nadie sale de casa. En 3 días igual se duplican los casos porque estás cosechando lo que sembraste antes. Y solo entonces, vas a ver los casos hasta el día 16. Ahí vas a empezar a ver un poquito la desaceleración de la curva. Pero entonces, por eso le pregunto, como que... Está haciendo muy poco. Estados Unidos está haciendo muy poco. Sí, que está haciendo muy poco el gobierno de Estados Unidos y debe hacer más. No lo ha trabajado bien. Si vemos la historia, René, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, fue hasta que Estados Unidos se metió con todo su poderío financiero y en aquel tiempo militar. Ahora no es militar, sino que de médicos, de medicamentos, de equipos, hasta que Estados Unidos metió toda la carne al asador, como decimos aquí. Se resolvió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquí no estamos en una guerra de armas, pero estamos en una guerra contra un virus. Eso es tan cierto, porque eso tú le preguntas a mucha gente, ellos se han encargado pero eso es otro tema. Ellos se han encargado de contar en Hollywood una realidad que no es tan real, pero necesitamos eso, ellos llevaron 500,000 soldados más, o sea, mucho menos de lo que mataron, por ejemplo, a pesar de que yo no apoyo ninguna de las dictaduras, ninguna de las movidas que ocurrieron históricamente, pero en Rusia murieron millones y millones durante esa guerra, algo que no pasó en Estados Unidos. O sea, que hubo gente que sí... Pero la cantidad de recursos, es que... Tienen los recursos, pero la pregunta era más, para que no dé el tiempo, que me da miedo que corten acá, la pregunta era más en torno a qué pensaba sobre Trump. Que han hecho muy poco. Han hecho muy poco y ahorita es como dicen en Estados Unidos, too little too late. Y lo que están haciendo ahorita es muy poquito y muy tarde. Sí, aquí ha pasado lo mismo. Pero tienen que hacer algo, es importante. La experiencia de Puerto Rico es que ha pasado... nosotros tenemos otra situación. Esto es la pandemia para mí
a pesar de que es un mismo problema, un problema mundial en cada país es particular, ¿sabes? El país, Guatemala, El Salvador, México, Argentina, Puerto Rico, todos tienen particularidades que los hacen distintos, hay que resolverse de forma similar, pero con diferentes movidas. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues nosotros tenemos la limitación de que tenemos un gobierno que la gobernadora actual tiene las manos atadas para ciertas movidas que queramos hacer. No podemos cerrar el aeropuerto, creo que ahora se está pudiendo hacer, pero cada prueba hay que mandarla a Estados Unidos, esperar no sé cuánto tiempo para que vuelva. Es como una situación muy distinta. Entonces cada país es como que bien particular, pero sí esta idea inicial de usted, si se logra en diversos países, sin que la gente quede con una carga de una deuda esclavizante, puede funcionar. Me parece interesante. Aquí hay otra pregunta, porque quiero correr todas las preguntas porque mandaron varias. Tenía... Ok, ¿cómo? Espera, tengo una preocupación. Ok, una de las preguntas que recibí es con la preocupación de la clase media. Clase media baja. A raíz de las medidas se aplicarán a todos o a solo una parte de la población. La misma persona también pregunta cómo se solicitarían los $300 y el que les quiten las cuotas. Entonces, las cuotas son automáticas. Simple y sencillamente, si tiene cómo pagarla, páguela, porque eso va a ayudar a que el sistema no colapse. Pero si no puede pagarla, no la pague. Nadie le puede quitar el carro, nadie le puede quitar la casa, nadie lo puede poner en mora, nadie le puede bajar su nivel crediticio, nadie le puede quitar la motocicleta, nadie le puede cortar la luz, nadie le puede cortar el cable, nadie le puede cortar el agua, nadie le puede cortar el teléfono, nada. Si puede, páguelo, porque eso sirve para que el sistema se sostenga. Pero si no puede pagarlo, no lo pague, nadie le va a cobrar nada. Y en el caso de los $300, ya el gobierno está levantando la base de datos. Nosotros esperamos empezar a depositar el viernes a la primera tanda y así ir con tandas, y esperamos que en 10 o 15 tandas tandas es grupos, no sé si ahí se dice en Puerto Rico, pero aquí se dice en grupos, y esperamos poder haber repartido el 100% de ese 1.5 millones de hogares. A través de acá hay un documento de identidad, entonces lo que vamos a hacer es que se va a asignar el dinero a ese documento y se van a abrir, cada tanda va a tener un día para que vayan a todas las sucursales bancarias, puntos express, cajeros automáticos, etcétera del país, para que vayan a retirar el dinero en efectivo, y luego ese dinero ellos tienen que administrarlo en el mes. Va a ser una responsabilidad de cada hogar que el dinero no se acabe antes del mes, con el punto de que solo es para comprar, bueno, ellos pueden comprar lo que quieran, pero lo ideal sería que solo compraran comida y algún medicamento que no pudieran conseguir, aunque para medicamentos los medicamentos son gratuitos, pero si alguien, digamos, algún medicamento que no encuentra o que necesita comprar, también pudiera ocuparlo para eso, pero que no lo ocupen en cosas innecesarias, porque se va a acabar y luego pues la familia puede tener problemas. Ok. Y mira, aquí tengo una que es interesante, que es cómo se está manejando la situación universitaria y educativa de El Salvador. Sé que en Estados Unidos se están haciendo, alguna gente está tomando clases online, los cursos para terminar lo que les resta del año educativo. No sé si ahí se pretende hacer lo mismo. Estamos tratando de hacer un plan, estamos haciendo un plan que vamos a presentar, que incluye varias cosas. Una de esas es un alivio financiero para la gente que está pagando los colegios y las universidades. La otra es, queremos graduar a todos los médicos que están haciendo su año social ya, porque eso nos va a ayudar poder graduarlos. Hay unos que están, solo le falta la tesis, por ejemplo. Aquí se hace una tesis, no sé si en muchos países se hace tesis. Queremos ver si podemos saltar eso en estos tiempos de emergencia, graduarlos ya. Y eso les serviría a ellos porque se ahorran tiempo de estudio, pero lo otro es también que los necesitamos. Ahorita no, ahorita todavía no lo necesitamos, pero lo vamos a necesitar en poco tiempo, y pues no es obligación. Yo sé que la gente puede decir, no, yo prefiero quedarme en la casa sano y no ir no todo el mundo tiene la vocación de ir a enfrentar una pandemia ahí enfrente del virus, pero sí hay gente que la tiene, y bueno, y quiero dar un saludo a toda la gente que en todo el mundo, esos doctores que vemos en España, en Italia,
que están luchando, incluso salen llorando en las cámaras, dicen ayúdennos. Y digo, esta gente pudiera estar en su casa y pudieran agarrar sus cosas, irse al hospital y irse a su casa, pero no, están ahí enfrente a la pandemia. Muy fuerte lo que está ocurriendo y es importante que lo tomen a serio, porque es que es serio, ¿sabes? Sin ser alarmista, porque pues a mí me gusta usar el humor y tratar de que la gente se relaje, porque también te da estrés. Yo estaba hablando con una amiga doctora en Chicago que ella es de emergencia cirujana, de cuando te pegan un tiro, todo ese tipo de situación, y ella está en un estrés duro, me cuenta, por todo lo que está pasando, que es normal que la gente se sienta estresada, aunque tú te sientas que está todo bien, cuando te vas a dormir a veces te puede dar un poco de estrés, y por eso a veces el humor también ayuda a pasar a pasar esto que es complicado. Con Mira, la aquí música. con la música, con la música también. Y aquí tengo otra, dice... No te contesté toda la pregunta, René. Okay. Lo otro, también hay muchas personas que están recibiendo clases, pero hay gente que tiene miedo de que va a perder el ciclo o que va a perder el año escolar. Y pues hay gente que eso les destruye sus planes. Entonces estamos diseñando, no está terminado, pero espero que el próximo día esté diseñado el plan donde podamos graduar a los médicos y a los enfermeros y a toda la gente de salud, donde la gente no pierda su año escolar o su ciclo, y donde le demos un alivio financiero para enfrentar los pagos en el caso de las universidades privadas, y en el caso de la universidad pública, que es la más grande, ver cómo vamos a hacer para que no pierdan el ciclo y que puedan hacer las clases. Bueno, ya algunos ya están aplicando clases presenciales, no presenciales, perdón, y todo, y así como estamos hablando tú y yo, se puede tener una aula virtual. Para eso necesitamos conectar alguna tecnología en algunos lugares rurales, pero bueno, hagamos una inversión para eso, estamos invirtiendo en el futuro, y así como el mundo va a cambiar después de esto, definitivamente. Creo que mucha gente tiene acceso mucha gente en muchos lugares tiene acceso. Es raro porque no tienen un montón de cosas, pero que también se afectan por la pandemia. Totalmente. ¿Cómo El Salvador está manejando esta situación para las personas que no tienen comida ni hogar? Ya construimos un albergue, porque sí, estamos diciendo a la gente que se quede en la casa, pero hay que saber que hay un grupo de gente que no tiene casa, o no tiene ni siquiera una vivienda, por más mínima que sea. Entonces toda esa gente va a ser llevada a albergues mientras pase la crisis. Ojalá pase rápido, pero es probable que tarde más de 1, 2, 3 meses, no sabemos. Ahorita hemos puesto un mes, pero no depende de nosotros, va a depender de la pandemia, y si la pandemia continúa vamos a tener que ampliarlo, y eso va a requerir más recursos y más cuidado para la gente, y tener a toda la gente que está durmiendo en la calle todavía, tenerla pronto, en los próximos días, en albergues, con 3 tiempos de comida, con un lugar para bañarse, con ropa, con sábanas, con atención médica mínima, pues, porque no están enfermos, ¿verdad? Pero para que no se enfermen, o si muestra síntomas, llevarlo a hacer una prueba y ver si sale positivo, y si saliera positivo, pues tenés que buscar focos de contagio, etcétera. Pero sí, todos los países no podemos decir quédense en casa y no incluir a los que no tienen casa. Sí, el vuelo que viajaba de México a El Salvador con 12 personas contagiadas. Pero quería saber qué piensas de un presidente como Bolsonaro, que andaba tirándose fotos con una multitud de sus seguidores, ignorando todas las recomendaciones que se habían hecho por el coronavirus, o la inacción por parte del presidente de Chile, que hace poco fue que vinieron a hacer lo del toque de queda, y para colmo mal, porque la gente, para poder cumplir con su trabajo, sigue llenando los buses, los transportes públicos. También el ministro de Salud de Chile, que preguntó ¿qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Estando en contra de la cuarentena. También quiero saber qué piensa usted, esa ya me la contestó, de Trump, cómo lo ha manejado Trump, que hace poco decía que este virus era una movida de los demócratas para distraer a la gente de las elecciones, y que por culpa de su inacción, ahora Estados Unidos es el 4º país con más contagios en el mundo. Esos son algunos de los ejemplos, porque Estados Unidos ya es el 3er país, ya sobrepasó a España. Ya está. Y probablemente en 6 días va a sobrepasar a Italia, y en 9 días va a sobrepasar a China, y va a ser el primero.
Esto es y la inacción de lo que pasa es que es con simplemente Chile, una progresión Brasil. matemática, René. Es decir, no, aunque hagan todo lo que hagan ahorita, ya es muy tarde, porque los próximos 15 días no dependen de lo que hagan ahorita, sino de lo que se hizo hace 15 días. Entonces, Estados Unidos en 9 días va a ser el país con el epicentro mundial, no solo porque va a ser donde más crece, sino porque va a ser el país con más casos del mundo. Y eso nadie lo puede detener, nadie, porque simplemente no se hizo hace 15 días lo que se debe haber hecho. Y el caso de Bolsonaro, pues ya lo vimos. Es que lo que sucede es que aquí el problema de la mayoría de líderes, y aquí no tiene nada que ver izquierda-derecha, porque tenés a Bolsonaro que es de derecha y tenés a AMLO que me cae muy bien como presidente, lo conozco, es un hombre con buen corazón, es un hombre, de verdad es un hombre bueno que quiere lo mejor para México, pero simplemente no entiende lo que está pasando. Igual, el caso de Bolsonaro no lo conozco, no sé si es bueno o malo, pero no entiende lo que está pasando. Y lo que pasa es que ellos ven sus números y como la progresión matemática siempre empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32, es manejable, incluso 64, 120, 240, 500, siempre es manejable, hasta que 1000, 2000, 4000, 8000, es manejable, pero luego cuando empieza 16000, 32000, 64000, y entonces empieza a multiplicarse por 2, llega un punto donde son millones. Y lo que no entienden es que si Italia, que es del primer mundo, la octava economía más grande del mundo, España, el primer mundo, ambos miembros de la Unión Europea, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago, es el estado de California, que algunos científicos están diciendo de que el virus se propaga más en los trópicos, porque en los trópicos hay humedad, entonces la humedad en el aire hace que se propague más rápido. Quiere decir que es probable, no es seguro, pero es probable que lejos de que se detenga, se va a acelerar en nuestros países. Y de acuerdo a las progresiones que vemos ya en algunos países, pues lo que pasa es que están empezando, pero la curva es más alta. Que esa falta de preocupación tiene que ver, pasa con usted es un presidente joven, ¿qué edad usted tiene? 38 creo que es. 38. Imagínate, yo soy mayor que tú, soy más viejo. Pero te ves mejor. Nah. Pero lo que sí es que, como te digo, a mí me pasó, me da el miedo, ese mismo miedo. Yo puse un par de tweets entre ayer y hoy sobre lo de México, pero también de forma general, porque estaba pasando en Chile, estaba pasando en un par de países que como que todavía no han caído en cuenta de lo peligroso que puede ser. Sí entendemos, porque hay gente que piensa que uno no entiende eso, que hay gente que necesita trabajar día a día para comer, pero por eso es que necesitamos que los gobiernos creen planes de contingencia, que creen planes, planifiquen para que eso no ocurra. No es tan difícil, René, no es tan difícil. Solo hay que hacer una moratoria, si se puede hacer en El Salvador, porque es un país 3 veces más pobre que Panamá, por ejemplo, o 2 veces más pobre que Costa Rica. Se puede hacer si nosotros podemos hacer la moratoria y nuestras empresas aguantan, evidentemente las empresas de Panamá o de Costa Rica pueden aguantar también, o las de Guatemala, o las de cualquier país más rico que el nuestro, cualquiera, Chile, Argentina, Brasil, todos. Entonces, hagamos una moratoria de 3 meses donde la gente no pague nada de lo que hablamos, internet, luz, agua, teléfono, créditos, nada, tarjeta, nada, y al 75% en el caso de El Salvador, en otros países será menos, como el caso de Costa Rica, en el caso de Panamá es menos la pobreza todavía. Entonces es más barato para ellos, son más ricos y tienen menos pobres. Entonces es más barato hacer un plan para hacerles transferencias económicas a toda esta gente para que puedan comer y puedan quedarse en la casa. Evidentemente todos vamos a hacer un sacrificio económico y la gente que tiene menos la va a sentir más, pero si nosotros le quitamos todo, ahora fue superada por esto, porque lo que se viene es mucho peor que todo lo que hemos visto, más que los terremotos, más que la guerra civil, más que incluso la delincuencia. Pero si se pudiera, va a llevar más vidas. Entonces, si pudiera explicar esto como que en una oración o en 2 oraciones, la idea de como a nivel conceptual, proyecto, ¿por qué fue que metió a los militares al Parlamento? Es una forma de presión. Nosotros en la Constitución nos permite convocar al Parlamento, nosotros como gobierno, convocarlos. Ellos no quisieron llegar y se quejaron de algo donde no estuvieron. Algunos diputados sí llegaron, pero fue una minoría. La gran mayoría ni siquiera llegó y solo se quejaron porque había presencia de militares, pero eso era evidente. Habían decenas de miles de personas en la calle, estaban todos los ministros, estaban los diputados, estaba su servidor.
Y se quejaron por eso, por una imagen, pero no se quejaron porque el pueblo no tenía el dinero que estábamos pidiendo para ellos. Y si tú haces una encuesta en cualquier forma, en redes, se hacen de las encuestas normales, en domiciliar, bueno, ya se puede hacer domiciliares por la cuarentena, pero vía telefónica, lo que sea, vas a ver que la gran mayoría del pueblo apoya que se haga eso y que ellos aprueben los fondos, pero simplemente a ellos no les importa, ellos no ven por el pueblo. Y hoy que es un día importante para todos los salvadoreños, porque es el día de quién hoy, ¿verdad? Hoy se está celebrando el 40 aniversario de Monseñor Romero. Sí, y eso, como que esa presión se pudiese ejercer de una manera sin ejército, por ejemplo, ¿entiendes? Acá en Puerto Rico a mí me tiran de una manera terrible cuando me manifiesto, pero nunca he soltado a la violencia, ni me interesa, y me interesa ejercer presión con el bargaining power, como yo le llamo, que es la manifestación, en nuestro poder de negociación, es el único poder que tenemos de negociar, y el paralizar el país para poder negociar a veces con el gobierno. Pero yo entrar con armas y todo, pues cambia la cosa. Se tendría que ser, no sé, una cosa, ya tendríamos que estar en otro nivel. Probablemente ese nivel que decís es El Salvador. Es que en serio, te digo, obviamente a nadie le pusieron un fusil encima, eso no pasó en ningún momento. Es más, cuando tú ves una manifestación, generalmente hay carros quebrados, con vidrios quebrados, propiedad destruida. Esta manifestación y toda esa acción no tuvo un golpeado, nadie se desmayó de insolación, nadie se cayó mareado, nadie quebró un vidrio de ningún carro. La mayoría del pueblo lo apoyó. La gran mayoría, incluso hicieron encuestas de la misma oposición y decían que la gran mayoría, cuando te digo la gran mayoría, te estoy hablando del 80-90% de la población. Entonces, la oposición de ustedes, ¿de dónde? Porque hoy en día yo creo que usted vio el video de perdiendo la credibilidad en torno a todo lo que todos los movimientos y los sistemas económicos y todo lo que ha pasado a nivel de gobierno en Latinoamérica. He perdido como que la confianza. ¿Sabes qué pasa? La posición de usted viene de ambos lados, viene de un lado. Y de todos lados. ¿Sabes qué pasa, René? Yo creo que en toda nuestra vida, entonces creo que lo entendés muy bien, ha habido mucha hipocresía en la política. Y entonces es bien, los políticos incluso cuando hablan distinto, no sé si lo has escuchado, siempre hablan como grandilocuentes, como que pueblo, los vamos a ayudar con planes especiales para llegar a usted. Es decir, de la forma en que están hablando ya te están mintiendo, hasta en su acento te están mintiendo, su tono de voz te miente. Y entonces a ellos les gustan mucho las formas, cómo se ve, que se vea serio, que se vea formal. Vamos a formar una comisión para debatir si vamos a hacer tal cosa y vamos a invitar a la sociedad civil para discutirlo, y al final sale con un paquete que beneficia a los ricos. Y no tengo nada en contra de los ricos, ningún problema, pero nunca hay nada para el pueblo. Y cuando alguien viene y dice vamos a hacer algo para el pueblo, entonces empiezan todos a decir no, pero eso no se puede, pero eso tal. Yo te pongo un ejemplo. En todos los países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, es común ver al ejército golpeando al pueblo. ¿Sí o no? Sí. Con macanas, con gases lacrimógenos, balas, incluso hay muertos. En todos los países han habido muertos. En Ecuador, en Colombia, en Chile, en todos los países han habido muertos. Ya no se diga en Venezuela. Todos los países han habido muertos. Y en El Salvador es al revés. En El Salvador el ejército apoya al pueblo. Y entonces cuando tú vas a los soldados del lado del pueblo hacia los políticos es un escándalo. Pero cuando tú ves a los soldados golpeando al pueblo y los políticos de atrás cortándose las manos y robándose el dinero, eso es lo normal. La gente dice, no, pues es lo normal que le peguen al pueblo. Pero en este caso, que nadie le pegó a un político, ojo, a nadie le pegó a un político. Pero cuando están los soldados del lado del pueblo, se asustan, porque es algo que nunca han visto. Sí, pero yo lo prometí en mi campaña. Ahí está un video, te lo voy a mandar por WhatsApp. Está un video de campaña donde yo lo dije, en la Universidad de El Salvador, por cierto. Yo estaba en la Universidad Nacional de aquí. Yo estaba dando un discurso a los estudiantes. Yo les dije, yo les juro que cuando hagamos una manifestación, cuando no tengamos los fondos para algo importante para el pueblo, yo les juro que yo los voy a acompañar a manifestar a la Asamblea Legislativa, y la diferencia va a ser que la policía y el ejército no nos va a reprimir, sino que la policía y el ejército nos va a acompañar. Entonces yo lo prometí y lo cumplí.
Claro, eso se ve raro para la formalidad y la hipocresía de la política, donde siempre la policía y el ejército tienen que estar en contra del pueblo. Y se ve raro cuando la policía y el ejército está a favor del pueblo. Como te digo, no hubo un golpeado, nada. ¿Por qué? Porque la gente estaba aplaudiendo a los soldados y a los policías, porque estaban con el pueblo. Y eso no se ve en otro país, pero en El Salvador sí. No sé. Y probablemente puedes encontrar algún error porque nadie es perfecto, y menos yo. Pero yo prefiero un ejército y una policía que esté del lado del pueblo, porque además ellos son parte del pueblo, y no del lado de los grupos de poder, que al final de cuentas son los que nos tienen en la pobreza, porque nuestros países son pobres simple y sencillamente porque los que nos han gobernado toda la vida. Si solo sumas solo lo que se han robado en los últimos 50 años, reconstruiríamos nuestros países 10 veces. No, esa es la respuesta más clara, o sea, y lo tengo mucho más claro. Y aquí tengo aquí dos más. Una es cómo su gobierno está garantizándole seguridad, paz y tranquilidad a la comunidad LGBTI. Leí que el año pasado asesinaron a 8 mujeres trans y a un hombre gay. ¿Es cierta esta información? Esto es algo que pasa en Puerto Rico. Hace poco pasó con Alexa, con una chica que mataron porque pusieron una información falsa, errónea, en Facebook. Terminaron matándola acá en Puerto Rico. Mi compañero Benito estuvo en el programa de Jimmy Fallon con una camisa de Alexa. Y nada, la pregunta es esa, y no sé si cree, o sea, yo tengo amigos que son gay, la misma comunidad, y que se han logrado casar, con mi amigo Ricky Martin. No sé qué usted piensa sobre el matrimonio gay referente a todo este tema. Sí, mira, con el tema de la discriminación, tú mencionaste lo de los asiáticos en Estados Unidos, y es lo mismo. Es la discriminación por ver a alguien distinto, y lo peor es que somos casi iguales en todo, es decir, somos distintos, pero eso es lo que nos da diversidad, pero al final somos iguales. Yo siempre he dicho que, bueno, yo no sé si hay extraterrestres o no, pero si algún día vinieran los extraterrestres nos uniríamos todos porque nos viéramos tan iguales que ya no veríamos la diferencia que hay entre nosotros. En Estados Unidos pasaba, cuando estaban los ingleses y los ingleses menospreciaban a los irlandeses. Cuando llegaron los alemanes, los ingleses y los irlandeses despreciaban a los alemanes. Y cuando llegaron los italianos, los ingleses, irlandeses y alemanes despreciaban a los italianos. Cuando llegaron los afroamericanos, ellos despreciaban a los afroamericanos. Y cuando llegaron los latinos, entre todos despreciaban a los latinos. Entonces, al final de cuentas, el desprecio por ser alguien que sea diferente, o sea, porque es trans, porque es gay, porque es de otra raza, porque es de otra religión, porque es por sexo, porque también hay feminicidios, que son un homicidio hecho a alguna mujer por el hecho de ser mujer. Pasa mucho, incluso dentro de una misma familia. Y entonces, yo lo que siento es de que al final todos debemos de ser iguales, 100%, y no solo del diente al labio, sino en la realidad, y tenemos que no discriminar a nadie, y si al final de cuentas todos somos iguales, todos somos seres humanos, y así como tú tenés amigos gay, yo tengo muchos amigos gay también. ¿Y el matrimonio gay no lo apoya, o es algo complicado? Yo siento que el matrimonio, por definición, es como que tú digas matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la definición de un hombre el matrimonio es el casamiento de un hombre y una mujer. Ahora, eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que querás, y que puedas tener los derechos que querás, y que puedas tener... Dicen, no, porque no tenemos seguro social, o no tenemos derecho de visita. ¿Por qué no? Es decir, claro que sí lo pueden tener. Lo que pasa es que no hay legislación que permita eso, y eso es lo que debería de haber. Ahora, los conceptos semánticos... Yo no soy mucho de esa de cambio de lenguaje, como por ejemplo cuando dicen todes, por ejemplo. Yo no soy de eso, me gusta decir todos porque hablo español. Y no tengo nada en contra de los que digan todes, ¿no? Yo me confundo con me confunde, pues, y yo siento que el español sí lo hicieron un poco machista, está bien, pero es el idioma que hablamos, y yo siento que, bueno, hablemos en inglés. Es machista, es bastante machista. Igual hay palabras que, como yo digo, bueno, pero pianista, pero policía dicen pianista, no es policía. Entonces yo siento que pianista. Sí, pianista, ¿verdad? Yo siento que sí es machista el español, es cierto, pero eso de estar poniéndole a las cosas es que no arregla los problemas de verdad. Es decir, imagínate el caso que dice Alexa. A ella no le iba a salvar una letra, a ella la iba a salvar agarrar antes de que mataran a esos sinvergüenzas y refundirlos en la cárcel, los que tuvieron ese corazón tan despiadado de poder asesinar a una persona solo por una información en redes sociales. Pero, o sea, es decir, nosotros
Pero creo que cada detalle en este mundo en el que vivimos y en una Latinoamérica tan machista que nosotros mismos nos tenemos que educar como hombres, porque estamos súper mal educados. Y mira que yo tengo 5 hermanas que me tienen ahí al palo, y con todo y eso, estás tan metido dentro de la cultura de machista que comete errores. Pienso que cada detalle, una letra, todo suma. Sí, pero tú no creo que tú sabes la letra E, ¿o sí? ¿Ah? Tú no sabes la letra E, ¿o sí? No, a veces en algunos mensajes, algo que yo me estoy educando al mismo tiempo para entender el concepto, pero pues yo mismo también pienso que hay otras cosas que pueden ayudar más, pero creo que cualquier cosa que nos haga más conscientes de que hemos estado favorecidos históricamente los hombres, va a ayudar, ¿entiendes? Sí, pero hay una cantidad de tiempo que tenemos, y hay una cantidad de vida que tenemos, y una cantidad de esfuerzos que podemos hacer, y entonces en lugar de ocupar todo ese tiempo, ese esfuerzo y esos recursos en ponerle una letra diferente a las palabras, mejor ocupemos ese esfuerzo, ese tiempo, ese recursos a perseguir a todos los criminales que están asesinando a la gente solo porque son diferentes. No, y está bien. En realidad, más que la letra, era la cuestión del matrimonio gay, si lo apoyaba y si como concepto garantizaba la seguridad. Sí, eso sí, claro, correcto. Y entonces eso, estamos ahí, claro. Aquí tengo una de que tengo entendido que el aborto en El Salvador es condenado como homicidio. No sé, yo creo que no es un homicidio. Me parece más un homicidio las mujeres que han muerto por abortar de forma insegura. Yo creo que quien debe tomar la decisión de ser madre es la mujer, no unos desconocidos que al final ni les importa la vida de la criatura. Tengo familiares que por razones personales han abortado y me parece bien. Yo sé que es un tema que siempre es un debate y siempre ha sido un debate. Yo tengo un hijo, yo lo vi desde chiquito, me lo disfruté desde que estaba así y lo vi crecer, y cuando vi ese corazoncito latir, me volvió loco de amor y vi que tenía vida. ¿Sabes qué pasa? Al mismo tiempo sé de casos, no tenemos que llegar tan fuertes, pero desde violaciones que de momento no las permiten abortar. O sea, ¿qué usted opina de eso? René, ¿sabes qué pasa? Yo creo que yo no creo en ideologías, y normalmente hay gente que si tiene una ideología de derecha y entonces tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de derecha, o es de izquierda y tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de izquierda. Como yo no soy de ninguna de las dos, yo te voy a decir lo que me sale del corazón a mí. Y yo tengo una hija, a nosotros nos costó tener una hija, es decir, no fue tan rápido como muchos que tienen la suerte de que pueden tener 20 hijos, ¿verdad? A nosotros nos costó mucho. Y como tú dijiste, cuando fuimos con mi esposa a ver la primera ultra y vimos ese corazoncito, para mí era mi hija. Y pensar en destruirlo o matarla. Yo entiendo y no he estado en el sufrimiento de lo que tú mencionas, pero siempre es como con lo de la letra, ¿no? Siempre castigamos a la persona equivocada, porque esos perdón el francés, esos malditos violadores que le hicieron eso a esa niña, a esos deberíamos de colgarlos de esos y que queden colgados hasta que se mueran. Pero ¿por qué vamos a castigar al inocente? Es decir, así como tú dijiste que tú disfrutaste a tu hijo desde que estaba pequeño, el otro hijo, aunque sea hijo de un violador, es que es difícil, pero el bebé no tiene la culpa. Es decir, no tenemos que estar de acuerdo. Yo entiendo. No, yo no tengo que estar de acuerdo, pero yo te digo, ¿por qué no castigamos al que tenemos que castigar? El violador se va libre. Y aquí no hay leyes, no hay nada, los jueces lo dejan libre, las leyes son suaves, no lo agarran, no hay dinero para investigar quién fue. A veces es el mismo padre o el tío. La madre tiene que vivir entonces con la memoria de esa violación por el resto de su vida. No necesariamente. No necesariamente. Hay mucha gente de derecha, por ejemplo, que dice que es pro vida, pero no apoya las adopciones, por ejemplo. Y no se quieren hacer cargo de los niños que las madres no pueden atender. Pero yo lo que sí siento, y yo sé que puede
puede sonarle mal a un montón de gente y decir, ay, este facho, o lo que sea. Pero es que yo, además no me toca decirlo a mí porque yo no soy ni legislador ni juez. Pero yo lo que sí siento es de que yo no mataría a alguien y menos a alguien indefenso por lo que hizo su padre. Eso entra en otra discusión de hasta de cuando uno vive y desde el cerebro versus el corazón y es una discusión larga. Yo difiero de usted en este punto. Ahora, sí te voy a decir una cosa que pasa en El Salvador, y es de que cuando hay... Espera. Difiero de usted en ese punto y en el de pensar que Donald Trump es cool, porque yo no creo que el tipo es cool, pero entiendo quizás en el contexto en el que estaba, lo voy a decir, porque pues acuérdate que nosotros sí hemos recibido todo este castigo, como que llevamos... no sé cuántos años ya, pero lo recibimos directo, siendo una colonia de Estados Unidos, esta situación de no haber recibido la ayuda como se debía, en el momento que se debía, con el huracán María, luego pasó con los temblores, René, ahora con esto de las pruebas. Yo he visto todo eso, lo que ha pasado con Puerto Rico, y créeme una cosa, a mí no importa si yo conozco al presidente y yo conozco estaba todos los ministros, estaban los diputados, estaba su servidor, y se quejaron por esto, por una imagen, pero no se quejaron porque el pueblo no tenía el dinero que estábamos pidiendo para ellos. Y si tú haces una encuesta en cualquier forma, en redes, se hacen de las encuestas normales, en domiciliar, cuando ya se puede hacer domiciliarias por la cuarentena, pero vía telefónica, lo que sea, vas a ver que la gran mayoría del pueblo apoya que se haga eso y que ellos aprueben los fondos, pero simplemente a ellos no les importa, ellos no ven por el pueblo. Y hoy que es un día importante para todos los salvadoreños, porque es el día de quién, hoy, ¿verdad? Hoy se está celebrando el 40 aniversario de Monseñor Romero. Sí, y eso, como que esa presión se pudiese ejercer de una manera sin ejército, por ejemplo, ¿entiendes? Acá en Puerto Rico a mí me tiran de una manera terrible cuando me manifiesto, pero nunca he soltado a la violencia, ni me interesa, y me interesa ejercer presión con el bargaining power, como yo le llamo, que es la manifestación, en nuestro poder de negociación, es el único poder que tenemos de negociar, y el paralizar el país para poder negociar a veces con el gobierno, pero yo entrar con armas y todo, pues cambia la cosa. Se tendría que ser, no sé, una cosa, ya tendríamos que estar en otro nivel. Probablemente ese nivel que decís es El Salvador. Es que en serio, te digo, obviamente a nadie le pusieron un fusil encima, eso fue, bueno, eso no pasó en ningún momento. Es más, cuando tú ves una manifestación, generalmente hay carros quebrados, con vidrios quebrados, propiedad destruida. Esta manifestación y toda esa acción no tuvo un golpeado, nadie se desmayó de insolación, nadie se cayó mareado, nadie quebró un vidrio de ningún carro. La mayoría del pueblo lo apoyó. La gran mayoría, incluso hicieron encuestas de la misma oposición y decían que la gran mayoría, cuando te digo la gran mayoría, te estoy hablando del 80-90% de la población. Entonces, es decir... ¿La oposición de ustedes de dónde? Porque hoy en día yo creo que usted vio el video de... perdiendo la credibilidad en torno a todo lo que todos los movimientos y los sistemas económicos y todo lo que ha pasado a nivel de gobierno en Latinoamérica. Formal, vamos a formar una comisión para debatir si vamos a hacer una decisión que ni siquiera un hombre puede tomar por otra persona, y tiene que ver con la mujer que es la que va a ser madre, y ellas pasan por diferentes situaciones y cada persona es distinta y tiene derecho a tomar esa decisión, pero en fin, todas las preguntas que estaban acá son preguntas que mandó la gente entre Twitter y Instagram, comentarios. Quería algo más relajado. ¿Usted ve algún deporte que le gusta? Como para conocerlo más, no sé, ve boxeo, ve béisbol, fútbol. No, veo todo un poco, veo fútbol bastante. Aquí el deporte más, yo sé que en Puerto Rico es el béisbol, pero aquí el deporte rey es el fútbol, el soccer. Y aquí, pues,
Ese es el deporte más fuerte, aunque me gusta la Fórmula 1 también y otros, pero sí, ese el fútbol aquí para los salvadoreños es el deporte rey, para todos. Yo sé que es el béisbol allá. Acá es el béisbol, el boxeo, y el básquet, un montón. Hay de todo. Cada vez que tenemos a alguien en el deporte que se destaca, pues, como te digo, se crea una escuela deportiva alrededor de ese mismo deporte. Pero, ¿qué te iba a decir? Mira, aquí me mandan una pregunta, porque yo sé que no sé cuánto tiempo tiene, pero si ya llevamos un ratito, esta es la última. Pues si podemos darle algunos consejos a la gente, pues tengo todo el tiempo que quieras. Sí, pues dale, vamos a darle algunos consejos a la gente, vamos a tratar de el tema de la pandemia. Ahí se estuvo circulando un mensaje que me lo mandó mi hermana, creo que fue una de mis hermanas, donde había alguien de México hablando sobre el té verde y algunos otros tés que ayudaban a que el sistema inmunológico se mantenga alto. Yo por mi lado pues estoy consiguiendo vitaminas, yo lo hice por vena, pero hay maneras mucho más fáciles y económicas. De hecho me acabo de comprar unas multivitaminas, como que pues tratando de bregar con eso para mantener el sistema inmune alto. El sistema inmune alto se puede tener primero descansando bastante, y más ahora los que están en casa, pues que nos debemos de tratar de quedar en casa, pues dormir mucho, tratar de bajar el estrés. Yo sé que es difícil porque estás en medio de una crisis y no puedes salir y todo eso, pero tratar de bajar el estrés. Eso sube el sistema inmunológico, las vitaminas, sobre todo la vitamina C. Hay muchísimos estudios, aunque los doctores generalmente no te la dan como un medicamento para subir el sistema inmunológico, pero casi todos los estudios dicen que sí la sube. Eso te va a servir en caso de enfermar. Y lo otro es la limpieza, tratar de ser lo más limpio posible, limpiar las superficies que uno toca. No toser. Bueno, hay unas cosas que me parecen absurdas, como por ejemplo recomiendan toser aquí y luego recomiendan que te saludes de codo. O sea, casi que te recomiendan que le pases la enfermedad al otro, ¿no? Sí. Entonces, lo mejor es, si vas a toser acá, pues no saludes de codo, ¿no? Entonces, lo mejor es saludar a los japoneses o saludar o saludar así. Mantener la distancia. Mantener la distancia. Más importante es esto. La cercanía física es menos importante que la cercanía del corazón. Si al final nosotros somos solidarios y mostramos que queremos a los demás siendo solidarios, no contagiando a los demás, no siendo focos de infección nosotros, porque nosotros somos el vector. En el dengue, en el Zika o en el chikungunya, el vector es el zancudo. En este caso nosotros somos el zancudo. Nosotros somos el vector. Entonces, nosotros somos los que tenemos que evitar pasar la enfermedad a los demás y no contagiarnos nosotros, no solo por nuestra salud, sino para no llevar la enfermedad a casa. Y al final nadie quiere ver morir a sus seres queridos. Y yo creo que nosotros podemos hacer mucho, simplemente con higiene, con tener la distancia social, no salir de casa, no exponerse, sobre todo los mayores de 60 años, pero incluso han muerto gente de 22 años, de 27 años. Y los jóvenes que a veces no pueden agarrar la enfermedad, pero ni se dan cuenta que la tienen y se la pueden pegar a sus padres, a sus abuelos, sin darse cuenta. Yo llevo aquí metido, encerrado, desde hace rato, no sé ni cuánto, y pues es lo que hay que hacer. Y cuando veo a la gente, si veo gente que me va a traer algo, en una distancia total, y saben que los abrazo, ¿sabes? Pero de lejos. O sea, no me acerco ni con el codo, ¿entiendes? No, el codo es lo peor, más entonces aquí. Es bien difícil también, porque el otro día vino alguien y quería tirarse una foto, y lo más que pude es acercarme con el codo a la distancia, y me siento mal porque imagínate, pero hay que hacerlo, y yo no puedo venir tampoco a contagiarme yo y pegárselo a mi compañera o a mi familia, a mi hermano, que está viendo esto, lo más seguro.
Nada, yo pienso que hemos estado aquí un rato, que hemos hablado de varios temas interesantes, importantes, y que estaría chévere hacer esto más a menudo. Es como que mi primera vez conociéndolo. Yo no sé si tú me conoces a mí, si tienes alguna pregunta. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es probable que el encierro te haga sacar otra canción, bueno. Así, bueno. algo que, bueno, hay millones de personas en encierro ahorita. Y no todos tienen talento para hacer canciones. Yo, por ejemplo, si quiero hacer una canción, nadie le va a gustar mi canción. Entonces, pero tú tenés ese talento. Y yo creo que para dar un poco de ánimo a todas esas millones de personas que están en encierro, pues no estaría mal hacer una canción desde el encierro. Puede ser. Puedes pensarlo, pero para darnos ánimos a todos. Yo escribo todos los días, no escribo canciones, estoy escribiendo una peli. Entonces, ahí están poniendo que cantes. En los comentarios, ¿ya viste? Que cante. No, yo creo que lo más chévere es que usted cante, que tú cantes algo. Que yo. Si canto se quiebra la pantalla del celular. No, pero en serio, el escribir a mí me ayuda también a liberar un poco el estrés y liberar un montón de cosas. Me pasó con el tema último que saqué de René. Claro, escuché, muy bonito. Gracias. Y bueno, ese coro es de mi mamá, el cabeza, rodilla, muslos y cadera, pero... ¿Y sabes qué le gustó más a la gente de esta canción? Porque obviamente pues, tú tienes mucho talento y pues lo has demostrado en un montón de canciones, pero ¿sabes lo que más le gustó a la gente de esa canción? Fue la sinceridad. Y por eso te digo yo de que cuando la gente habla en la política, cuando la gente habla con hipocresía, ya la gente ya está harta de eso. La gente quiere oír sinceridad y eso aplica no solo para la política, aplica para la música, aplica para todo. Y por eso yo creo que tú te mostraste en esa canción con total sinceridad. Y por eso incluso te atrajo gente que incluso tal vez no era tu fan antes y lo son ahora, porque a la gente le gusta oír sinceridad y que no estemos, no sé, tratando de mostrar cosas que no somos o decir cosas que no pensamos, sino que... La sinceridad me ha metido en 20 problemas. Bueno, pero eso es lo que sos tú. Pero me ayuda y tiene que ver con la impulsividad y tiene que ver con que tengo esa impulsividad, tengo déficit de atención, tengo mil cosas que las trabajo, pero siempre he tenido la marca de la honestidad que la fui desarrollando en la Escuela de Artes Plásticas acá en Puerto Rico, en el viejo San Juan, y que fue lo que me enseñaron a mí, de que si eres artista tienes que ser reflejo de todo lo que sientes. Dice que cantes aunque sea un verso, te dice alguien de España. Y en España están mal, ahí están bien encerrados. Yo creo que... Sí. Diablo, bro. Yo no sé si me acuerdo de la letra de René porque todavía no hemos tocado. Entonces yo cuando toco, déjame ver si me puedo acordar. Deja ver si me acuerdo, espérate. Desde pequeño quería ser beisbolista. Deja ver, desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué, así que aprendí. Pues escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El Ayares me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo girando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. Cierto, está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Lo dejo ahí porque si no termino llorando acá en el live. Bueno, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que sintonizó el live y esperamos que todos los planes que se propuso los pueda. Esperamos también que el resto de los países en el mundo tomen esto en serio, o sea, sin ser alarmistas, pero en serio. Yo por mi lado pues voy a seguir con el humor siempre y tratando de no estresarnos demás, pero tomándolo en serio y que los presidentes de Latinoamérica, yo siento que
que estaría bueno que establecieran un plan latinoamericano entre todos, de algún modo, y se unieran y se llamen, no sé, hagan un chat de WhatsApp entre todos los presidentes y háblense y expongan sus ideas y miren a ver sin pelear, porque aquí todos estamos para aportar y para que todo se mueva, crezca para sobrevivir esto. Así que pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, René, y gracias a toda la gente que nos vio y preparémonos porque viene algo muy duro y va a ser importante nuestra resiliencia a lo que viene y Dios nos ayude, de verdad, Dios nos proteja, o pues, si no crees en Dios, pues la Pachamama o el universo, yo sí creo en Dios y ojalá. La energía, el universo, que de verdad yo sí, que Dios nos proteja porque viene algo muy duro para Latinoamérica y no estamos listos. San Francisco, mi mamá es franciscana, ella está ahí. Yo tengo mi rosario franciscano ahí arriba, pero siempre me lo pongo. No me lo puse ahora, pero Dios nos proteja a todos. Sí. Bueno, bendiciones a todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.